Saludos, queridos patitos. Estamos con el doctor Mariano López de Miguel, que es un tipo de doctor distinto al doctor Extraño o el doctor Octavius. Dos jovenosos que no sabemos bien cómo les dieron el doctorado, pero el cine, la maravilla del cine. Ya estuvimos en Jungla de Cristal uno y 2, como corresponde en Navidad, y ahora que se aproxima el verano, pues Jungla de Cristal 3. Bienvenido, Hola, Mariano. muy buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a este conversatorio sobre Jungla Cristal 3, que encima fue un buen enlace para la filmografía de John McTiernan tras haber, podemos hablar de ello, no fracasado estrepitosamente, pero haberse dado un buen bofetón con Los últimos días del Edén con un Sean Connery recuperado tras la caza del Octubre Rojo y una película que, bueno, en aquellos momentos fue considerada algo así como un fracaso taquilla y luego ha sido una película de culto como es El último gran héroe, para mí de mis favoritas. Sí, ciertamente, John McTiernan ha tenido una vida curiosa. En los últimos tiempos se metió en esas cosas de la conspiración, de ver cosas donde no habían, buscar espionaje, poner a alguien a seguir a otra gente, estas cosas que podrían pasar dentro del último gran héroe. Por lo Sí, tanto, dices, se ha metido en su propia película, como aquel chiquillo que se mete con el ticket de oro, ¿no? exactamente, No sí. sé si la Danny película, McGann. no sé si la película del último gran héroe se adelantó a su tiempo o ya estaba fuera de tiempo, porque está claro que en el momento nadie la entendió, a pesar de que es muy reivindicable. Pero el anterior, porque este 1993, en el 92 dices Medicine Man, en los últimos días del Edén, había una chica jovenosa que se llamaba Lorraine Bracco, que está después en una serie que es Rachel and Niles, que es bastante interesante y que, bueno, ahí hace un papel de madre de un par de policías y de una oveja descarriada. Sí, y aquí pues tenemos a este otro policía porque supongo que después de esa situación de Medicine Man 1992, de El último gran héroe, dijeron, uy John vas a tener que volver a los clásicos porque la carrera la tienes un poco descarriada. John recurre a otro John, en este caso Sí, McClane, y desde luego con una gran recaudación en taquilla, porque aquel verano, si no me equivoco, el del 95, sí, fue aproximadamente la tercera en recaudación. Vamos, fue un boom, nunca mejor dicho, bastante llevadero. Me impresiona que cómo fue esa especie de reciclaje de todo lo relativo al tema de tras haber no caído en picado, pero vuelvo a repetir que sabemos cómo son los estudios de Hollywood. Encima hubo un problema en El último gran héroe que poca gente conoce, fue que el rodaje ya casi desde el principio se va al traste. Sí, tenían a Schwarzenegger, sí, tenían a Anthony Quinn, si no me equivoco, como un villano cómico, sí. F. Murray Abraham como secundario, digamos, de lujo, ¿no? Cameo de lujo. Muchos cameos como el de Sharon Stone y Robert Patrick. Pero Benedict, el malo, Mr. Benedict, en un principio no iba a ser Charles Dance, sino ni más ni menos que Timothy Dalton, que en aquel instante rompe con todo, se cabrea porque no quiere renovar contrato con 007, se aleja temporalmente del cine y se dedica al teatro. Estamos hablando de que estuvo semi-retirado durante 3 años y en aquel instante McTiernan pierde una baza de oro como es el villano. Por el contrario, en la Jungla Cristal 3 recupera la imagen de un villano clásico a través del hermano mayor, ¿no? Sí, creo que era, de Hans Gruber, como es Simon Peter Gruber, interpretado maravillosamente por Jeremy Irons, y con una especie de buddy story, también muy similar a lo que fue de Walter Hill, 48 horas, límite 48 horas y 48 horas más, pues en este caso con Samuel L. Jackson y Bruce Willis haciendo una pareja cómica, pero a la vez de un cine de acción muy demandado por el Hollywood de los 90. Que ciertamente la gente piensa, uy, en las buddy movies entre policía, uno blanco, uno negro, eh, bueno, sí, el origen es Límite 48 horas, 1982, si no recuerdo mal, y la gente recuerda más letal. Arma Letal Recuerda, también, sí, año recuerda a lo 87, que viene sí. después, pero la gente piensa, lo que empieza es Arma Letal. No, es 48 horas, es Eddie Murphy con Nick Nolte, y no el señor... Danny Glover y Mel Gibson, claro, sí, exacto, sí. el australiano y el presidente en 2012. Eso es, sí, 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 sí. Mad Max y el presidente 2012. Sí, por lo tanto, ciertamente, vamos a primero entrar en lo
condensatorio, como es evidentemente ya hemos hablado un poco de cómo hicieron esta película, cómo se les ocurrió, pero para poder entrar en el argumento hay un elemento como el elefante en la cacharrería, Eso es. que es Holly Genaro, Holly McClane, porque no está Holly McClane en esta película. Y Desaparece evidentemente totalmente. y seguro que lo conoces bastante mejor que yo, es porque la trama original no incluía ninguna mujer. No incluye. Efectivamente, Y eso por lo es. tanto, ciertamente, habías hecho que la dualidad de una historia que es completamente aparte, que no tiene que ver con esto de John McClane y todo esto, que la toman, como también ciertamente hablamos que lo tomaron en Die Hard 2 respecto a esa historia del secuestro del aeropuerto, darle vueltas, y por lo tanto ciertamente fue un poco forzado de alguna manera meter a John McClane. Y aquí pasa un poco parecido. Y la circunstancia distinta es que en aquel lugar había una pareja de personas de la misma familia que estaban vinculadas, pero aquí no. Por lo tanto, Efectivamente. ciertamente, ahí tenemos el asunto, porque a la gente tal vez piense, uy, es que como Timothy Dalton se enfadó y se retiró, pues igual Bonnie Bedelia hizo algo parecido. No. Se puede llegar a pensar eso, sí, sí. No fue así, no, 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 no. De hecho, hay que mencionar que, bueno, que ya la Die Hard 4, Jungla Cristal 4, que está basada, y eso sí es cierto, en un artículo de Wired, pero tanto la cuarta parte como la quinta, pues fueron guiones casi originales. No quiero decir que la de la original, Jungla Cristal 88, la del año 90, la segunda parte, y la tercera, Jungla Cristal con una venganza, no fuesen guiones, vuelvo a repetir, originales, sino que se basaron en una novela. La primera fue la de Nada dura para siempre, de Roderick Thorpe, la que estaba basada también en el detective, ¿no? Y cambiaba en el sentido de que, bueno, tenemos a Holly Genaro, que realmente es la hija de Joe Leland, que Joe Leland luego se transforma en John McClane y en su marido, no su padre. Unido a todo eso, la segunda parte, la de 58 minutos, que era unos atentados en un aeropuerto, era más bien un policía junto a su familia. Y la última, la que estamos comentando hoy, o bueno, antepenúltima, si seguimos toda esta estela cronológica, deberíamos decir que también se basa en una novela la llamada Simon Says. De ahí el juego de Simón dice cada una de las pruebas que tiene que superar John McClane para evitar, pues, desde masacres en el metro hasta aquella imagen mítica del Instituto Chester Arthur, ¿no? Que no sabía el nombre del presidente, el propio McClane, que era muy gracioso. Sí, ciertamente resulta interesante esa aproximación porque es tratar de calzar una historia dentro de una franquicia cuando la historia original está desapegada y no tiene que ver, porque Simon dice, evidentemente la novela no tiene nada que ver con Hans Gruber, es una forma de juego que se mete para tratar de acompasar la idea de que esto es la uno o la 3 y en medio pues hay un vacío que nadie sabe de dónde aparece, porque le quieren hacer la cusquia a Renny Harlin y bueno, en un momento de la película incluso se dice, bueno, es que John era policía en Nueva York, que estaba en Los Ángeles, es decir, tomando el punto de Nakatomi Plaza. Como una especie de continuidad saltándose la segunda parte, desde luego. Como si la segunda parte fuese, no quiero decir una mala película, pero algo independiente o una especie de universo, metaverso alternativo, ¿no? Que pudo pasar. Sí, Es interesante, desde luego, sí, sí. porque no es lo mismo hablar de Jungla Cristal 2 que de hablar de Los Inmortales 2. Efectivamente. Los Inmortales de hoy ya sabemos lo que pasó, Sí, sabemos que eso ha caído en el olvido y, bueno, en el porque más absoluto averno. sí, es que allí, cuando hicieron Los Inmortales 3 que se les ocurrió, vamos a tirarnos a la piscina, venga, vamos a hacer más de esto. Pues evidentemente dijeron, lo del medio no existe. Pero es que aquí Sí, no es justamente. distinto completamente, porque allí se hicieron una fumada los Russell Mulcahy yendo a Buenos Aires a rodar, algo increíble, pero aquí teníamos un producto que estaba bien. Y encima con una acción bastante buena. Bueno, Renny Harlin luego tuvo ese anatema de que le pasó lo mismo en una versión un poco más light, de que hizo quebrar a un gran estudio como era Carolco con la isla de las cabezas cortadas. No Sí, llega a la barbaridad que pasó con Michael Cimino y Las Puertas del Cielo, que reivindico como una gran película, por cierto, Las Puertas del Cielo, sí. pero que en aquel instante, año 80, no fue comprendida y dio la quiebra a United Artists o a Metro Goldwyn Mayer, no recuerdo cuál de las dos era, que tuvo una que absorber a la otra. Aquí pasa muy parecido, y en el cambio, en el caso de la Jungla Cristal 2, creo que superó en taquilla a la primera.
Pero vuelvo a repetir, quizá por esa especie de redención antes de 2003, que es cuando rodó su última película, nada menos ni nada menos que hace 20 años, John McTiernan, pues tuvo que hacer una especie de redención con varias películas como fueron empezó bien con La Jungla de Cristal 3, luego siguió con El secreto de Thomas Crown para estrellarse estrepitosamente, primero con, me parece que fue El guerrero número 13, posteriormente con Rollerball, el remake de la película de Norman Jewison, y por último con Basic, para luego lo que comentaba muy correctamente de esas teorías de la conspiración que dieron con sus huesos en la cárcel durante 3 años y ningún gran estudio lo ha vuelto a contratar. Y es una pena porque no es un director precisamente mayor y tenía buenas ideas en el candelero. Es un recorrido ciertamente que está acompañado de Samuel L. Jackson, que aparece también en Basic con John Exactamente, Travolta, eso es. ahí en el asunto de Panamá. Pero ciertamente en este año 95, Rennie Harlin hizo una película precisamente con Samuel L. Jackson y Gina Davis como era Memoria Letal. Memoria de tal, justo, sí, señor. Sí, sí. Con lo cual hace un poco doblete. Sí, Samuel L. es un Jackson. poco como, y bueno, Rally Harlin luego incluso intentó redimirse con ciertas películas de acción. Hay una película gran desconocida del año 2009, al cabo de año de la guerra ruso-georgiana, llamada 5 días de agosto, y que Sí. fracasó estrepitosamente. Y Sí, yo también con Andy reivindico esto García un poco. haciendo de Saakashvili. Exactamente, creo que era Andy García, ¿no? Si no Sí, me sí, equivoco, Andy García. Andy García, el que hacía efectivamente, de Saakashvili. Y era una película cuanto menos curiosa, pero muchos de estos directores de grandes blockbusters de finales del siglo XX se estrellaron estrepitosamente en el siglo XXI. El Sí. caso más claro, desde luego, John McTiernan, pero hemos visto muchos más. Por ejemplo, no sé si se llamaba Stephen Norrington, que era el director de Blade, cuando dirigió en 2003 también, un año bastante nefasto para muchos directores, la película, que fue una adaptación bastante nefasta de La Liga de los Hombres Extraordinarios, última película de Sean Connery antes de retirarse, pues ni Sean Connery volvió a trabajar, a pesar de que encima ya estaba desarrollando Alzheimer, pero asimismo Stephen Norrington, que no es tampoco un director tan mayor, no creo que lleve 60 años, decidió no volver a rodar ninguna película. Algo Es, pasó para ese cambio, vamos a decir, generacional. También hay problemas respecto a la producción, porque también, evidentemente, en esa película que acabas de mencionar, pero también en El Guerrero número 13, Sí. hubo muchos cambios de producción, incluso de banda sonora. Cambiaron Banda elenco también, sí, 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 sí. y por lo tanto, el cambio de dinámicas y de la propia narrativa, evidentemente, destroza a cualquiera. Por ejemplo, no sé cómo habrá desarrollado el producir de Flash, que sale dentro de no mucho, Andy Muschietti, que es argentino, pues no sé cómo habrá salido, igual va directamente al psiquiátrico, porque entre quita esto, pon lo otro, métemelo en esto y Es, eso, sácalo, pues ya no sabes ni qué estás haciendo, si una efectivamente. película, leche de vaca O o... una comedia malamente. Es lo que se llama en el argot norteamericano o anglófono development in hell o development hell, desarrollo infernal. Y conste que La Jungla de Cristal 3 también pasó, porque en un principio no lo iba a producir 20th Century Fox, sino TriStar Pictures, que en aquel instante estaba a capa caída. Resultado, al final se optó pues porque la Fox se plantase en ese sentido para producirla, pagando muchísimo dinero a Bruce Willis, pero a otro actor que estaba en boga, que acababa de ser nominado al Oscar por Pulp Fiction como secundario, y que con 46 años empezó a sacar toda su artillería pesada, como es Samuel L. Jackson, pues tuvo que reducir su vamos a decir, caché. También incluso Jeremy Irons, muchas localizaciones, hubo un cambio de final, que el final original era más oscuro, pues Sí, para no dar el traste con un producto que era bastante potente, ¿no? sí, ya llegaremos al final y al final alternativo. Pero ciertamente Andrew Vaina es productor de esta película que estaba ligado a 3 Century Pictures. Por Sí. ejemplo, en el año anterior, en 1994, hicieron con Mario Casar la película Stargate, por ejemplo. Exactamente. Y es curioso lo de Carol Coe también de Star Pictures, porque, bueno, Andrew Vaina y Mario Casar, personas un poco cuanto menos peculiares. Mario Casar empezó como peluquero, acabó vendiendo armas en la Guerra Civil del Líbano y luego se fue a Estados Unidos. Andrew Vaina era de origen húngaro, si no me equivoco, también había huido durante lo que fue la Revolución Húngara, y acabaron creando una gran blockbuster, pues porque copiaron a sus ídolos, que no eran otros más que una persona bastante cabal, como era y es Jerry Bruckheimer, y su socio de aquella, Don Simpson, que acabó muriendo por una sobredosis de droga de una forma bastante peculiar, por así decirlo, y no ser bastante bruto, ¿no?
Pero en el caso de la búsqueda productora para Jungla Cristal 3, Century Fox sabía que tenía una joya para desarrollar, sí, pero tenía miedo por lo que pasó, por ejemplo, con Depredador 2. Depredador 2 sí fue un gran éxito en taquilla, pero no superó la primera. Básicamente porque hubo un cambio que se notó, que fue la negativa de Arnold Schwarzenegger, salvo en Terminator, a hacer secuelas, y la llegada de Danny Glover, que no lo hizo mal, desde luego, pero hay ese cambio de, digamos, de paradigma, y en muchos motivos, como motivaciones para los productores, podía pasar también para Jungla Cristal 3, de decir, vale, pero quizás es que el héroe ya se haya agotado, quizás es que ya lo que es hemos testeado mucho a Bruce Willis y no de para más. Cosa que aquí sí, no pasó tanto en la cuarta parte, pero sí en la quinta. Llegó un momento de agotamiento de la saga, como pasa también con Terminator. La última, la de Dark Fate, me parece que era absolutamente innecesaria, como la anterior, la de Genesis. En el caso de Depredador 2, el asunto de transmutar una jungla a la jungla urbana, la Jungla jungla de urbana, asfalto, exactamente. bueno, pues esa idea tal vez estaba, digamos, que fuera del entorno propio de la película. Aquí no puede decirse tal, porque desde el principio, desde el primer minuto, sabemos que es un policía de Nueva York. Exactamente. Y en la primera aparece en Los Ángeles y en la segunda aparece en En Washington, D. Washington DC. C. Por lo Es tanto, entorno urbano, siempre, sí, siempre. es entorno urbano y además nunca había estado en su ciudad. Efectivamente. Había que dar una oportunidad a ver al típico policía de Nueva York. Luego encima, no recuerdo bien si estaba suspendido y Sí, decía, me habéis sacado de la cama y llevo una resaca de 3 pares de cojones. O sea, que era que gracioso. eso tendrá importancia con el bote de aspirinas. Eso es, sí, cuando encuentra lo de bota de espina y el dolor de cabeza y demás. Luego, Pero sí, sí, sí. desde el inicio ya nos dicen ciertamente que es algo distinto, porque nos plantan la canción Summer in the City, verano en la Exactamente, ciudad, para hasta que estalla decir, el camión. esto, Sí, sí. esto no es Navidad, aquí no estamos No, para no, no, cantar no, no. villancicos, estamos a otra cosa. Sí, sí. Y unido a todo eso también, pues hay una. Bueno, tejieron un hilo de nexo entre la primera y la tercera muy bueno. Volvemos a repetir el tema de, bueno, un hermano mayor vengativo, desde luego, pero también de la extinta RDA. Vuelve a sacarse el tema de que estuvo vinculado, en este caso, a la Stasi, mientras que Hans Gruber creo que era a la banda Bader-Meinhof, para que al final se demostrase que ni ideología ni nada, que eran unos auténticos chorizos, ni más ni menos. Sí, aquí dicen que estaban ligados a una parte de la inteligencia, que hacían actividades en el otro lado del muro, Eso es. infiltrados. Sí, creo que podía ser el HVO que dirigió Markus Misa-Wolf, ¿no? La inteligencia externa de Alemania del Este. Es decir, no eran los hombres de Milke, eran otros más, incluso siniestros y menos violentos, pero que quizá mediante agitprop, agitación y propaganda, lograban sus objetivos, como fue, por ejemplo, la caída en tiempos de Willy Mayer. Sí, y más o menos hay una película que es Company Business, Sí. la Espías sin Fronteras, con Jim Espías y Hammond, fronteras con River Phoenix, creo que era, ¿no? Si no me equivoco. en el año 1992, en donde precisamente como el muro ha caído, tienen que hacer una especie de intercambio, que bueno, la trama ya tengo un vídeo respecto a esta película, pues ciertamente tienen que pedir permiso a los alemanes porque ya son Efectivamente. no son parte, contienen ahí una base, no, es que ya no están en Alemania. Por lo tanto, para hacer el intercambio en una estación de tren, pues como están dentro de la Berlín unificada, pues la cosa ha cambiado. Y esa Ha cambiado, película, ya no puede ser sí, el esa Checkpoint película da Charlie. ese tono crepuscular respecto a la Guerra Fría, que aquí, 3 años después, pues es más evidente. Dicen en un momento, ayer éramos un ejército sin país. Pues que está claro, porque la Y realidad ya ahora no y existía. ahora veremos qué país tenemos que podemos comprar. Aquello impresionante. Sí, sí. Y luego, pues siempre también está el guiño hacia el hermano pequeño norteamericano, que siempre está mal visto, ¿no? Por los norteamericanos, como fue en aquella misma época, surgió una película de Michael Moore, solo la única película que dirigió en plan ficción, como era Canadian Bacon, Operación Canadá. Aquí también se hace una coña con Canadá al final de la película. Sí, se van a Nueva Escocia. Exactamente, sí, sí. Y me parece brillante esa manera de hilar todo. Hay también una especie de guiño
al futuro presidente de Estados Unidos cuando dice, yo soy una secretaria de la policía, dice, yo soy la próxima señora Trump que será presidente de Estados Unidos, creo que decía. Y se quedaba uno como diciendo, Virgen del Amor Hermoso, acertaron. No hay una referencia a que sea presidente Trump. Hay una referencia que, bueno, yo me casaré con Donald Trump. Con Donald Trump, perdón, No sí. Pero es curioso que en aquel, y bueno, luego En todo pues... caso, lo más parecido es cuando dicen 21 de 42. ¿Quién es? Y no sé si en el original lo dicen así, pero en castellano dicen Hillary Clinton. sí. Ahí sí habría habido una conexión porque está diciendo Sí, desde que luego. la presidenta 42, que en realidad es Bill, es Hillary. Entonces sí habría sido, si Hillary habría ganado a Donald Trump en 2016, habría sido predicho en Jungla de Cristal 3. Exactamente. Hubo también, era gracioso lo del 21 de 42 cuando iba el conductor creo que era de un camión, y Sí. dice a Bruce Willis, a John McClane, Chester Arthur, y le comenta luego, ¿sabías que fue jefe de la autoridad portuaria y de canalización de estos túneles? Que era gracioso, y luego lo busqué años después y efectivamente fue así, no fue una chanza que metió para hacer la gracia la película, era una realidad. Y Chester Arthur, que encima, si no me equivoco, solo aguanta un mandato. Sí, solamente le eligieron una vez, a diferencia de Grover Cleveland, que estuvo 2 mandatos no consecutivos. Consecutivos, efectivamente. Es alucinante en las pequeñas historias de estas Sí, presidencias. esas microhistorias que se ven en la película. Bueno, luego también está, no sé, recuerdo si era Zeus, interpretado por, no el dios obviamente, sino el personaje cómico, el buddy companion de Samuel L. Jackson respecto a John McClane, cuando se mete, el estadio era de los New York Yankees, de los Mets, para buscar Los Yankees, los Yankees, y se libra de ser ejecutado por un francotirador. Sí, porque es que no están los dos. Disparo. No están los dos, exactamente. Disparo. Sí. Y el otro diciendo, disparo. Sí. No, mejor no vamos. Pero sí, cuando hay la explosión, dice, bueno, ustedes no se van a impresionar aquí, porque seguro que estuvieron en lo de las Torres Gemelas. Sí. Se refiere evidentemente a lo del 93. Lo de Ramsey del Youssef. 2001. Sí. Es curioso también eso porque años después lo ves y bueno, lo de poca gente recuerda el atentado del año 93, que fue muy gordo, fue enero-febrero del 93, no recuerdo bien, hace 30 años, y creo que Ramsey Youssef fue capturado, el cerebro, y no fue ejecutado, que ahora está purgando pena en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Hay un telefilm que el final es llevándole en helicóptero y dice precisamente, la próxima vez lo haré bien. Pero la idea que tenía era explosionar desde los sótanos una de las torres y que colapsara en dirección a la otra y así tirar a y cayó, sí. Aquí fue, el 11S fue más directo, por así decirlo. Pero sí, cuando uno ve aquí en Jungla de Cristal esa humareda con polvo saliendo de la estación y después la visión del humo en suspensión, la gente con los escombros encima del cuerpo, es imposible no verlo el 11 de septiembre, no verlo ahí. De hecho, hay 2 películas de Bruce Willis que estuvieron, digamos, prohibidas durante los primeros momentos o las postrimerías del 11S, como fueron, una es esta y otra es la de SIC, que no me acuerdo, que era con Denzel Washington, no me acuerdo la traducción en español, me parece que sí, Enemigo Público no, o Estado de Sitio. Estado de Sitio, de 1998. Exactamente, estuvieron ambas no prohibidísimas, pero se recomendaba no pasarlas, pues por los efectos que pueden poner, sobre todo por los neoyorquinos. Es lógico. Sí, de ahí hacía de general malote Bruce Willis. Exactamente, que propugnaba la tortura y el internamiento de todo tipo de musulmanes, si no me equivoco, justamente en el estadio de los Yankees. Fueron películas bastante buenas para la época. Quiero decir, no hay nada que pueda decirse que sea peyorativo. No, la segunda era más seria, la de Estado de Sitio. Sí, y que, no era un blockbuster. Y que de haber esperado 4 años no se habría estrenado ni se habría filmado. Efectivamente, no. Ya hubo problemas incluso con otra de las que se puede hablar largo y tendido por los problemas que tuvo, 2 mejor dicho. Una Spider-Man, pues ya el trailer yo recuerdo verlo de que paraba un helicóptero entre las Torres Gemelas con la telaraña, pero también sobre todo, entre todo, la película que supuso el retiro de Arnold Schwarzenegger antes de ser, digamos, gobernador de California. No fue tanto Terminator 3, el alzamiento de las máquinas, sino
era una película que se desarrollaba en Colombia bajo muchos atentados. Sí, daño colateral. Daño colateral, collateral damage, gracias, damage, exactamente, porque el atentado al principio, que no era en Nueva York, pero sí era en Los Ángeles, daba a entender que era muy parecido a lo que fue el 11S, y la película se retrasó, me parece, si no me equivoco, de noviembre de 2001 hasta bien entrado 2002, encima Sí, con la fecha de muchísimos problemas de estreno por es medio. 2002, sí. Sí, porque todo el tema de collateral damage era, vamos a decir, todo lo relativo a que estaba muy fresco la temática del 11S, que muy bien has comentado. Lo que es el principio, esa explosión, la explosión en el metro, incluso verse ahí a la gente así, pues a mí me recuerda mucho a lo que fue toda esa gente cubierta cuando colapsa la primera torre o la segunda, no recuerdo bien, o incluso un tercer edificio que también colapsó, que Sí, creo la que era Torre 7. la Torre 7, efectivamente. Sí, 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 que sí. estaba justo detrás. Bueno, en dirección al norte. Sí. Enlazando también todo con Trump y el 11S, hemos de decir que le llamaron por teléfono y llegó a comentar, yo pensé que era un fake, esto es una realidad, diciendo algo así como, ahora mi torre, la Torre Trump, es el edificio más alto de Nueva York. Debieron de haberle respondido. El Empire State no ha caído. No ha Igual que caído, no. exactamente. Sí, sí, fue cuando menos un poco que yo recuerdo al reportero de la NBC o de la CBS diciendo, este hombre que está comentando. Y con respecto a otra cosa que me interesa en la película, es que es la primera de ellas en la que no hay dos, vamos a decir, grandes guionistas buscados que fueron los que superaron el pago de $1.000.000 por sus scripts, por sus textos, como fueron Steven de Souza y asimismo el director bueno, de lo que fue de Predator, la de 2018, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero era también el que hacía de Hawkins en Shane Black, que hacía y de Hawkins en Depredador 1. Estos dos autores fueron, uno de ellos directamente guionista en la primera Jungla Cristal, Shane Black en la segunda pulió lo que era el guión y la historia original, llevándose $1.100.000 siendo un ghostwriter, vamos a decir así con perdón, un negro. Y por el contrario, el tercero fue un guión original que fue la primera intentona de McTiernan de trabajar el guión y ha funcionado muy bien porque, volvemos a repetirlo, esa secuenciación de unión primera, tercera película es casi global. Sí, mal que les pese, encaja muy bien con la parte en medio de Jungla de Cristal 2. Sí. Pero ciertamente, aquí volvemos a un esquema ya conocido, que es el típico de los magos de mira al pajarito y mientras la mano de aquí haciendo otras cosas. Porque cuando hay un atentado, y esta es una parte que seguramente tenga que ver con ese aplazamiento en las visualizaciones después del 11S, cuando hay un atentado emocionalmente uno tiende a colapsar. El shock, el estado de shock, Y a efectivamente. centrarse única y exclusivamente en las consecuencias de ese fogonazo. Atentado, sí. Y asimismo encima podemos añadir que todo lo relativo a lo que es, bueno, se intentó un poco ser aséptico. Hemos de recordar que es año 95 y fue el estreno entre julio y agosto del 95. Antes de tiempo podemos hablar también de abril del 95 con el atentado del edificio Alfred P. Murray de Oklahoma. Sí, el primer terrorista doméstico. Y que ciertamente, además de ese atentado importante, pues podemos vincularlos con ese balón de fútbol que aparece en el taxi, porque los Juegos Olímpicos serían en el 96 en Atlanta. Y los atentados que hubo también por un extremista, por Eric Randall Rudolph, sí. En el 94 fueron los mundiales, el mundial de fútbol, pero en el 96 en Atlanta, en el Parque Centenario, hubo un atentado, ciertamente. Sí, efectivamente, que luego se culpó de ello a Richard Jewell, película muy buena y muy recomendable también de Clint Eastwood, de esta, digamos, fase final de su filmografía, que a mí me pareció bastante impresionante. Pero en el caso de La Jungla de Cristal 3 fue bastante, vamos a decir eso, aséptico, teniendo en cuenta de que podía verse, no voy a llamarlo cultura de cancelación, pero sí de postergación tras haber ocurrido el atentado de Oklahoma, quien dice que algo similar a ese sentimiento, aunque hubo muchas más víctimas el 11S, fueron 3.500 frente a, no voy a decir solo, pero 168 con Oklahoma. Sí, pero para ser solamente Timothy McVeigh el que hacía aquel lío era un porcentaje... Era un porcentaje elevado, y no solo eso, sino que encima estaba vinculado
a una persona blanca anglosajona y protestante, ¿no? Que había vivido lo que fue Waco y Ruby Ridge. Entonces, bien podía haber planteado el estudio a McTiernan, lo postergamos hasta Navidad justamente, que fue la época en la que funcionó las dos primeras porque eran en esa época, ¿o qué hacemos? Creo que ahí arriesgó el todo sobre el todo, echó la carrera en asador y vuelvo a repetirlo, fue la tercera más taquillera del año. Creo que solo fue superada, obviamente, por otra gran película que podemos hablar largo y tendido como Seven. Sí, aquella película de David Fincher que ha sido replicada bastantes veces, ha sido seminal, incluso en la película de Batman, que aunque se llame de Batman, tiene más de Seven que de otra cosa. Y es curioso porque había tres autores o directores de aquella época que estaban jugándose el tipo. Uno era John McTiernan, otro, en cierta medida, era Jim Jarmusch, con películas independientes y bastante serias. Pero también David Fincher, que tras Alien 3, en la que fue despedido la nada despreciable cifra de 4 veces y luego recontratado para 20th Century Fox, dijo que no quería volver a dirigir. Es otra película que para mí ahora es de culto, Alien 3, quiero decir, tendrá una trilogía enlazando unas y otras y que fue vilipendiada por muchas cosas. La primera porque se despidió, al director original, Vincent Ward, se acabó con el libreto de varios autores, entre ellos William Gibson, y aquí también pasó en La Jungla Cristal 3. Hubo lo que fue la escritura del guión, no fue tan brutal como Alien 3, pero hubo 4 reconversiones. Y podemos hablar ahora, si quieres, de lo que fue ese final que se cambió. Sí, pero eso, quizá el final, precisamente va un poco más tarde, porque Sí. entramos en ese momento de Summer in the City con la primera bomba. Y vemos la policía en la comisaría recibiendo un montón de llamadas, tratando de planificar, de orquestar la situación, porque Un caos, sí. sí, es un caos y es una ciudad grande. Por lo tanto, aunque sea un barrio de las afueras, pero es justamente el centro. Por lo tanto, doble o triple presión. Y por lo tanto, está el alcalde, el comisionado, llamando por aquí, por allá, el tráfico, la gente que sale, que entra, los turistas. Y Todo. y de atrás hay una señorita que coge el teléfono y dice, oiga, que será mejor que cojas este teléfono. Y le dice, bueno, que necesito a John McClane o pongo más bombas. Exactamente. Sí. Y por lo tanto le van a buscar a John McClane, a sacarle del agujero donde esté y le llevan con ese cartelón a Harlem. Que dice, perdón, espero que esto no corte ni nada, yo detesto, vamos a decir de una forma suave, a los afroamericanos. Lo decía de otra manera más bestia y es cuando sale Zeus y dice, ¿a usted, amigo mío, le parece normal aparecer en Harlem con este disfraz, es decir, su piel blanca y ponerse ese... ¿Está usted bien de la cabeza? Bueno, digamos que en castellano podemos hacer una traducción salvaje, en tanto en cuanto podemos decir, yo odio a los nigerianos. Exactamente, sí. Sí, sí. Pero era curioso y encima dice, me saca de la cama para con una resaca de 3 pares de eso y encima ahora me pides esto, te dice, es que tienes que hacerlo, te vamos a poner una pistola a la espalda para que vigiles un revólver con cinta aislante y aparte de ello estaremos aquí al lado. Pero ninguno sabía protegerle cuando llegó el primer botellazo. Sí, porque le pregunta, oye, ¿los refuerzos dónde están? Bueno, estamos en la... ¿A 10 manzanas? ¿Tú estás loco? Sí, sí. Y es que eso te hace reírte de la situación. Pero es bastante impresionante. Luego, sí, lo de Zeus y su mala leche de Celus no, como ese Jesús. dios cabreado. Le dicen Jesús. Jesús, no, Jesús, no, Zeus. Y se pilla ese cabreo y es una ¿Qué pasa? ¿Me has forma. visto pinta de puertorriqueño? Por Dios. Sí, eran cosas graciosas. Pero luego recordemos también otra cosa que influye para ese caos. Estamos hablando del año 95. Internet y las comunicaciones masivas están en pañales. Que por cierto en aquella época hay otra película a reivindicar, un thriller como es La Red con Sandra Bullock. Que empezó a hablar de lo que era su plantación de personalidad, los problemas de Internet, hablando ya hace casi 30 años. Vuelvo a repetir, Sí. Internet en pañales. Pero bueno, también teníamos otra película como aquella con Robert Redford. Sneakers, ¿no? Lakers. Exacto. Sí. Con lo Muy cual buena también con estaba en el ambiente. Sí, con Ben Kingsley, creo Sí, que era, ¿no? También, sí. sí. Era el presunto amigo. Sí, y Sidney Poitier y un largo etcétera, que era Y una buena precisamente en película. esa sí estaba River Phoenix. Exactamente, poco antes de morir de sobredosis, efectivamente, eso es.
Pero en Juego Extra 3, desarrollando ya todo, pues las pruebas parece, a mí me recordaban, no sé si decir, a Twister, o quizá un poco lo de Simon 6, quiero decir, Simón dice, o un Twister, o una especie de gincana a mala leche. Pero que hay un momento que ya llegaremos en el que dice, uy, esto me huele mal, voy a, voy a saltarme aquí, en vez de la cadena en la que me han metido, esto tiene prioridad. Y, Efectivamente. y es el asunto ese, que Simon lo que quiere es meterles en esa gincana, en principio solo a John McClane, pero como Zeus le cae en gracia, dice, aquí hay, aquí hay rollo. Aquí este dios Nubio, dios de ébano que la acompaña. Sí, 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 sí. Pero, y tiene muchas veces. Luego había partes que eran difíciles de entender, porque claro, entiendo que no se puede hacer una traducción literal para el doblaje de la película, pero cuando los galones de agua, no saber galón, litro y todo esto, claro, yo lo vi en el cine. Para mí un chaval, un macaco de 13 años de aquella época, pues significaba pues perderse. Donde ya mis matemáticas son malas, yo decía, ¿y un galón cuánto es? ¿Un galón cuánto es? ¿Cuánto será esto? Sobre todo cuando en teoría tendrían que haberlo traducido directamente a litros, porque en esa Eso es. garrafa, en esa garrafa debían aparecer 3 litros y 5 litros. No, Exactamente, porque la garrafa quizá se viese luego que apuntaban y podía haber una especie de serigrafía que trajese galones, pero para el público no iba a haber mucha diferencia, o sí iba a haber diferencia en el instante que dijese, vale, tantos galones pues son X litros, y era mucho más cómodo. Pero fue una prueba curiosa, curiosamente también con un ordenador de por medio portátil, de aquella un rara avis, para posar encima de él lo que era tantos galones en la garrafa o cada una de las garrafas y evitar la explosión de la bomba. Eso estuvo muy bien hecho. Y luego tenía gracia el artificiero también, de la versión cómica, en la cual aparecía esa especie de ataque binario, ¿no? Con ataque binario me explico. Un líquido A, líquido B, que no pasaba nada, pero cuando coge creo que era un bolígrafo o un clip un y clip, lo sí. tira y revienta. Sí, y lo tiran justo debajo de una silla, prácticamente dando un infarto a una de las A una de muchachas. ellas Sí. sí que se empieza a acordar de toda su familia, efectivamente, sí, sí, sí. Y decía, esto es el elemento A, y dice, este hombre es un genio, y aquí está el elemento B. Por separado, nada, lo tiro y no pasa nada. Y cuando, pues, como un petardazo, pero fuerte. Mm. Y era interesante en ese sentido, sí, Sí, sí. y esa mentira de que encuentran esa maleta en Chinatown y le dice, la hemos encontrado en la calle tal con la actual y está en Harlem. Por tanto, este quiere mataros a los negros, tienes que venir conmigo. Y Sí, bueno, sí, sí. vale, voy contigo. Sí, sí. Otra curiosidad es que es una película que mientras en la primera y en la segunda hay un uso masivo de armas de fuego, aquí hay muy pocas. Sí, las justas y necesarias. Y creo que eso da vamos a decir, una especie de aureola de realismo, que las otras no quiero decir que tuviesen, perdiesen, cada uno ahí con sus opiniones, son muy libres, como todos. Pero aquí eso, las heridas, muchísimas heridas, que desde el golpe en la cabeza con la botella a McLean hasta que luego termina casi hecho papilla, como en todas las películas. Es decir, habrá momentos que parece un superhéroe, pero es humano. Sí, habría, Entonces, por ejemplo, cuando se tiran al barco, pues sí, evidentemente tiene más realismo porque quizá en otra de las películas se habría lanzado directamente y bueno, se habría hecho algo, pero digamos que aquí se tienen que ingeniarlas para coger con el cable, tirarlo a la grúa, poder enlazar y luego ahí cuando se caen pues a una distancia menor. menor, y a un container, y aparte de eso, Zeus está con una cojera grave diciendo que se ha debido romper la pierna, o el brazo, no recuerdo bien. Entonces, sí, sí, para mí, tiene un mayor realismo. Aquí yo creo que McTiernan aprendió de, vamos a llamarlo, errores antiguos, y dijo, bueno, es una película de acción, una buddy story, etcétera, bien, pero vamos a meter un elemento de realismo. El elemento de realismo era sobre todo las imágenes cuando había una explosión, cuando había, quiero decir, en el centro de la ciudad, y como me hubieras comparado con atentados posteriores anteriores. Esa dosis de realismo da mucha buena imagen a la película. Y una dosis de realismo en tanto en cuanto hace un atentado inevitable, porque él lo intenta evitar porque en el tren hay esa caja que pone call the police, llamar a la policía,
y que está pegada con imanes a la Eso pared. es, sí, sí. La intenta sacar, pero no da suficiente tiempo para poder separarse demasiado el tren, porque Eso estaba es. llegando a la estación y por lo tanto explosiona cuando los cables pasan por un determinado lugar y hay adosado un mando que da la señal para que estalle. Un Tenía que transpondedor, ser, exactamente. tenía que ser ahí porque está al lado de la Reserva Federal en Nueva York. Y por lo tanto, al explotar, todas las alarmas se ponen como locas, no van a conseguir pararlas y por lo tanto las desconectan. Y por lo tanto ahí ya pueden entrar. Entra exactamente, de cuando hacen ese túnel, etcétera, 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 se asesina al amigo de compañero de McClane y se hace pasar por el detective Otto creo que era el nombre, hasta que McClane se da cuenta luego de la placa que utilizaba este hombre para la lotería también, ¿no? Para los números de lotería. Es una escena también bastante graciosa. Pero Sí, sobre todo y ante todo, también 69-91. 69-91, efectivamente, que ya 15 o 20 años jugando al mismo número de lotería. Y sí, en aquellos instantes. Otra cosa que también me gustó de la película es que estamos hablando de que ya es el año 95. Ya empieza a haber mucho uso y abuso del CGI, de los gráficos por ordenador. No, aquí todo es, incluso creo que no hay maqueta del tren, que lo que es la explosión del tren metro fue con un vagón antiguo, controlado lógicamente, pero en plan parque temático. Y se hizo muy bien, y creo que ahí fue un punto a favor para la dirección y sobre todo para el tema de efectos especiales, no hacer un uso abuso de por computadora, etcétera, como en los últimos años, que es mucho ordenador, poco guión. Es una primera gran Sí, cuestión, pero bueno. ciertamente en otra película también de Eddie Murphy, que lo hemos Sí, mencionado antes, como es Super Detective en Hollywood 3 en Wonderworld, pues eso es. hay una atracción que precisamente tiene que ver con una estación de tren, bueno, en teoría con aparición de Cylons, una cosa muy Es bizarra, también una cosa muy rara, pero combate extragaláctica de por medio, sí, sí. pero si allí podían hacer una atracción para una forma de dificultad en una estación, pues evidentemente algo un poco más pequeñito aquí, pues claro que era posible. Podría llevarse a cabo. Y quedó muy bien, muy realista. Yo creo que ese año es curioso que la película no puede ser nominada para efectos especiales por novedad de la CGI, etcétera. Pero fue nominada y no sé si llegó a ganar en sonido, en mezcla de sonido, etcétera. Porque era muy realista encima, en ese sentido. Y desde luego, lo que se invirtió funcionó. Luego ya el enlace ya de lo que es el robo de la Reserva Federal, la huida. Encima, curiosamente, en Nueva York, que es una ciudad que en verano es muy caliente, pues tiene el problema de que en una persecución se pone a llover como si no hubiese un mañana, una granizada. La persecución en Mercedes contra creo que era una furgoneta, una pick-up en la que iban vamos a decir, los henchmen de Simon Gruber. Sí que hay varias persecuciones porque la primera es cuando tienen que ir respecto a esta estación y le dicen, yo he sido taxista, le dice Samuel L. Jackson, pero estás yendo en dirección contraria. No, voy por el parque. Y, van, y dice, no, por aquí no, el camino del parque está siempre muy colapsado. He hecho por el parque. He dicho por el parque, justo, sí, sí, no a través del parque, no rodeando el parque, perdón, he dicho por el parque. Luego también cuando se estrellan, hay una primera muestra de lo que es un teléfono móvil de aquella época, de aquellos ladrillos, ¿no? Y es gracioso también cuando le pide al camionero en el túnel, perdón, de Nueva York, que se inauguró relativamente pronto después de esa película. Creo que también tiene que coincidir con la película de Daylight, que también de Sylvester Stallone, que se realiza o se rodó en Nueva York, y le dice al conductor del camión, el citó de Chester Arthur, déjame por favor una camisa. Y se acerca y dice, soy no sé quién de seguridad de esto. Es que he visto a un señor un poco gordo por aquí que va con dos renos y acribía tiros a los alemanes que estaban dentro del camión. Sí, que eso también es referencia, como había alguna que otra más, a Santa Claus, el personaje del ascensor. Eso es, sí, sí. I have a machine gun. Ho, Sí, ho, ho. exactamente. Ho, ho, ho. Ahora tengo una ametralladora. Ho, ho, Sí, ho. El hermano precisamente pequeño también, también cuando
le dice, ¿se refiere a McLean? No, me refiero a Santa Claus. A Santa Claus, sí, es así. Y bueno, y luego, obviamente, esa especie de giro copernicano de 180 grados en el cual una venganza se transforma en una venganza, sí, desde luego, pero ante todo en un robo. Como pasó en la primera, en el primer film, perdón. Sí. Unido a ello, pero es menos vehemente que su hermano pequeño. Quiero decir, Simon Gruber con respecto a Hans Gruber. Hans Gruber hay un momento en el que dice a Bonnie Bedelia, a Holly Genaro, Holly McClane, algo así, ella le comenta o le suelta la cara tanto hacer para realmente ser un ratero o un ladrón. Y dice, soy un ladrón excepcional, señora McClane, y ahora que me cambio al secuestro debería tener mayor displicencia. Aquí Simon Gruber no lo dice. Aquí Simon, bueno, recibe el escupitajo en la cara de su hermano era un cabrón. Sí, sí, era un cabrón. Le caló desde el primer momento. Sí. Y luego sí, luego le dicen, bueno, a ti no te caía bien tu hermano. Ya, pero una cosa es que no te caiga bien tu hermano y luego otra, dejar que un tipo irlandés borracho le tire por la ventana. Sí. Y luego ya, pues para ya sacar más de quicio, McClane, enlazando con lo que decimos la pastilla, le dice, gilipollas, sí, tú, gilipollas, ¿me puedes dar algo para el dolor de cabeza? Tengo una resaca desde primera hora que no me tengo en pie. Y consiguen, pues primero, ver dónde se va a dirigir, a Nueva Escocia, Halifax, creo que era, y aparte de ello, cogerlas cuando tuvo encima que utilizarla por 2 veces, para su resaca y para la mano que le quedó mal al pobre Zeus de reventar con aquel líquido las esposas, si no me equivoco. Con el juego triangular, donde está el húngaro, el colega de las gafitas, que supuestamente estaba enamorado de la chica que supuestamente la habían matado los israelíes. Sí, la habían dejado muda al final, sí. Lo cual aquí alguno podría sentirse mal porque, oye, los israelíes que hicieron la operación Entebbe, que hicieron un montón de operaciones de inteligencia, como Múnich, por ejemplo. Sí. Bueno, me refiero a la película de Spielberg que relata la venganza. Sí, efectivamente, la operación Ira de Dios, exactamente, pues, sí. Ciertamente, aquí dicen, no, la mataron los israelíes y luego la vemos viva. Dices, estos israelíes, pues son... No, le habían puesto una bomba debajo de la cama, decían, y únicamente se ha quedado muda. Pues sí. Y luego, es muy buena. Que supuestamente era la novia de este, pero luego le dan matarile, porque tiene amorcito entre los dos, el Jeremy y esta chica. Le da jarabe de plomo del bueno, efectivamente, al húngaro. Porque y es curioso cómo... Le saca, oye, que nos ha traicionado. Ya, bueno, pero como dice McLean, no, me conozco el paño, me conozco esta familia. ¿Qué es mejor que tirar 100 millones de dólares o 100.000 millones de dólares o los dólares que sean al fondo del río Hudson? Pues robarlo y que parezca. Y que parezca que los has tirado, exactamente, sí. Y lo hace de una manera fenomenal. Es que es un enlace buenísimo. Unido a todo ello, pues está el factor de lo relativo a eso. Bueno, como diría yo, a esa especie de reconversión, no industrial, pero sí reconversión laboral de muchísimos agentes de inteligencia tras la caída del muro de Berlín. Me refiero a agentes de inteligencia de la Stasi, quizá de la AVH húngara como este hombre, que acabaron siendo guardaespaldas de grupos de extrema derecha o directamente cacos, ladrones o vinculados a señores de la droga en Oriente Medio. O en el caso de Yugoslavia, por ejemplo, fundando, entre otras cosas, el UCK. Exactamente, el UCK, sí, exactamente. El Ejército de Liberación de Kosovo, sí. Es un hecho. Pero aquí se ve, tienen experiencia. Bueno, pues ustedes, como necesitamos dinero, ustedes se van a hacer esas cosas que saben a Europa Occidental. Y a partir de ahí, pues cuando se acabó la cosa y ya no necesitaron sus servicios, pues se montaron por el privado y así nació la mafia albano-kosovar. Albano-kosovar, exactamente, mafia que sigue presente hoy día. De hecho, ya se hablaba, hay un momento en el que de digamos que gente del FBI o de la NSA que tenía la manía de la que se reía Simon Gruber de morderse las gafas para hacerse interesantes, según Simon Gruber. Tengo recuerdo que le mostraban varios dossiers a McClane, a cada cual más tenebroso. Obviamente, sí, el primero es de Simon Gruber. Le muestra dos. Primero el del húngaro. El del húngaro, después dice, este Peter
podría haber sido Peter Griffin, Sí, eso sí, haber sí. sido cachazo, pero no es de Rhode Island, este es Peter al que le Simon apuntaron. Peter Gruber, Sí, sí, exactamente. Antiguo agente, no sé si dijo o bien de la Stasi o de la HBO, que era sí, HV, perdón, coronel, un sí. coronel que era de la inteligencia exterior. Es decir, no era de los de Milke, pero era de los, bueno, del hombre conocido como Carla Marcus Wolf, que era bastante más peligroso, puedo decir. La Stasi, es cierto que dentro de la brutalidad de los servicios secretos del Este, la Stasi no llegó a ejecutar tantos como puede ser el KGB, etcétera, pero tenía una forma más surrepticia de romper a las personas, que era mediante el chantaje. Sí, eso se puede ver en la serie esta de 1983. Alemania 1983, Sí. sí, sí, o mismamente en la vida de los otros. Mm. Es así. Y desde luego, pues podemos hablar también incluso del final que comentábamos antes, ¿no? Uno Sí, más darker y otro más quizá para que se vio bueno, a fecha actual y que sigue siendo una película. El otro yo creo entender, por lo que leí hace mucho tiempo en Cinemanía, que hubo un pase privado para público y dijeron, es que esto es una barbaridad, no puede ser sí, que dijeron, esto es anticlimático respecto a lo que hemos visto en el resto de la película, lo cual en parte habría sido coherente con el título, pero hay que pensarlo demasiado, porque el final que vemos es cuando les llevan a Nueva Escocia y les pillan ahí y le intentan, dice, esto es personal, y coge la ametralladora, montan el la helicóptero, M60, sí, sí. sí, y intentan matar a John McClane directamente. Sí, sí. Y con dos disparos, con dos balas que tenía solamente, De un revólver, justo, sí, sí, sí. que bueno, me va a gustar Canadá. Bueno, Sí. pues mira el pajarito. Y pega dos tiros a los cables para que baje y haga Y el le creo un cortocircuito. cortocircuito en la hélice Sí, de trasera, ¿no? Creo que sí, era del helicóptero. y explote el helicóptero, que es lo que hace. Por lo tanto, bueno, dice, llamamos a los bomberos, no, que Es Samus que bien, deja que ese se Samus llame. que no hay gustideras, venga. Sí, 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 sí. Pues al final alternativo, no sé cómo habría encajado, era que Simon Gruber iba por ahí, se sobrevivía y acababan en un bar en Budapest, en Hungría, y se metían ahí y iba con un lanzacohetes, lo ponía encima de la mesa, tenían una conversación y le metía el cohete por el pecho y espalda, como si fuera aquello un cocido montañés, y dice, bueno, pues ya está, arreglado. Yo creo Pero que eso sí. habría sido una venganza directa. Es decir, no quiero aquí arreglar nada, no vengo aquí, vengo porque quiero matarte, porque hemos terminado mal en Estados Unidos y esto hay que cerrarlo bien. Y quizá se podría haber incluso acusado a la Fox o una empresa ya, productora ya que había quebrado como era la Canon, de plagio. Recordemos aquella película de Chuck Norris como era Invasión USA, que al soviético ruso del final Rostov le dice es tu hora y lo despacha con un bazocazo, con un Sí, RPG. en aquel pasillo Sí, y él sale por la ventana. sí, sí. Buen muñeco hecho por Tom Savini, la verdad, pero bueno, no quedó mal. Sí, sí. Hombre, también podemos hablar de Comando con Arnold Schwarzenegger, que también había profusión de lanzacohetes. Sí, demasiados lanzacohetes para tanto para romper puertas como para destrozar muñecos que se veían a distancia que eran eso, dummies, maniquíes, ¿no? Bueno, una película también a tener en consideración, desde luego. Sí, se iba ahí a la isla después de haber entrado en una tienda de estas de venta de armas que Sí, parecía un supermercado listo. Bueno, abrimos a tal hora, ¿eh? Pero ya sabes, abrir de aquella manera de vienes aquí con la cizaña, abres la puerta, pero barra libre, ¿eh? Te llevas lo que quieras, sí, sí, sí. montas En ahí plan en el avión buffet. Sí, sí. y te vas para la isla a No matar gente. obstante, sí, a matar comunistas, sí, sí, pero también se puede enlazar con la Jungla Cristal 2, Comando, e incluso con Depredador. ¿Por qué? Para no citar América Latina, evitar problemas de la comparación con el Irán Gate y demás, donde viaja Arnold Schwarzenegger es a Valverde. Como también Valverde es el país del que se extradita al al general Esperanza, perdón, y Valverde era la región a la que iba el comando de Depredador. Estamos hablando que había una especie de corrección política curiosa en una época donde el reaganismo, perdón, era, y el bushismo, Bush padre, era total. Quizá también hubo una especie de corrección política aquí
porque eran los años de Clinton, previo a la reelección, si no me equivoco. Sí, tenemos una película precisamente de Rob Reiner, 1996, American President, que se tradujo al castellano como El presidente y Miss El Wade. de Miss Wade, sí, 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 sí. Que lo más importante era que detrás estaba Aaron Sorkin, que hizo de tabla de pruebas y con todo el material sobrante, dijo, tengo para hacer otra cosa aquí y quiero hacerla y se llamará El ala oeste de la A la Casa oeste de Blanca. la Casa Blanca, eso es, sí, sí. Y por el contrario, pues, vuelvo a repetir, Jungle Cristal 3 fue uno de los blockbusters del verano y también estuvo, digamos, en, bueno, lo que fue en los cines hasta bien entrado octubre. Cines españoles, quiero decir, que la difusión era menor. También es que hubo bastante fracaso de películas que iban... fue hasta cierto punto una sleeper, lo que se llama una película que no se esperaba que tuviese tanta impacto en taquilla. Quizá porque la gente pensaban, que la gente iba a estar cansada de una trilogía, ¿no? Encima, tras 5 años, que es mucho tiempo, hablando en términos cinematográficos, aunque ha habido películas con 16, 17 años de diferencia, como pudo ser 2001-2010, por poner un ejemplo, o El Depredador, etcétera. Y lo que me impresiona sobre todo es que en Die Hard 3, Jungle Cristal 3, no redundó. También vuelvo a repetir, hubo películas como Salto al Vacío, que iba a ser un blockbuster con Wesley Snipes, que fracasó estrepitosamente. Una película de ciencia ficción y acción, como era Especies, también fracasó estrepitosamente. Y hubo 2 sleepers, como fueron Seven, lógicamente. Bueno, también podríamos decir Live Las Vegas. Y por último, desde luego, Jungle Cristal 3. Sí, Nivel Las Vegas es la que le dio el Oscar a un histriónico, pero ahí estaba contenido, como es Nicolas Sí, sí, Cage. como es Nicolas Cage, sí, sí, curiosamente, que luego en cambio no solo no relanzó su carrera, sino que cayó un poco en picado, ¿no? Hubo otras películas como eran Face Off, que luego se rehizo en el año 2013 con Plan de Escape de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, pero... Sí, porque en estos años es cuando tuvo cierta fama por La Roca, aquella de Michael Eso Bay, y el Oscar con Divi Las Vegas, pero luego el histrionismo le llevó. Bueno, ahora acabamos de ver que ha presentado la de la de Renfield, Renfield, ¿no? ¿no? Por lo Sí, cual que ahí creo... tenemos. Pero sí, también tenemos un ejemplo de todavía más largo de los que has citado, como son 36 años. Una Blade película, Runner. ¿no? Blade Runner no exactamente estaba pensando en ella, sino Top Gun Maverick. Top Man, es verdad, claro, sí, sí, 36 años. Es que también creo que fueron 34, 35 años, fueron desde desde el año 82, perdón, hasta 2017 con Blade Blade Runner no Runner. vale porque fue un fracaso comercial en la época en la que se estrenó. Efectivamente, luego fue de culto, más luego todo el metraje que hubo, ¿no? Aquí el único metraje que se desechó en un principio en La Jungle Cristal 3, evidentemente lo que tú has comentado, ese final que se pasó, alguna escena más que parecía que ralentizaba la película, como era una búsqueda pues por agentes de inteligencia con respecto a Simon Gruber, pero el metraje final, que son aproximadamente 140 minutos o 125 minutos, estuvo muy bien. Es una película... si algo tenía bueno, no McLean, perdón, sino John McTiernan, era el uso de buenos editores como era el ya retirado de origen vasco Fran Urioste y Pietro Scalia. Es decir, tenían un Son, montaje muy bueno. son 2 horas 8 minutos. 2 horas 8 minutos, vale, 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 vale. Entonces, luego ya no podemos, y ya tenemos que hablar a largo entendido de ello, de cómo degeneró con la Die Hard 4.0, Jungle Cristal 4.0, Sí, que y ahí la es donde última, se mete en el asunto tecnológico, el apagón. exactamente, por un artículo de Wired, y ya la última que para mí no tenía ni pie ni cabeza. Se quiso hacer un poco un batiburrillo de toda la trilogía, con encima, si no me equivoco, un director que era Nobel y que venía del mundo de videoclips musicales. Sí, lo cual precisamente es comparable conceptualmente hablando con un Russell Mulcahy, pero las Y con licencias el son propio David obvias. Fincher. Sí, 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 es así, es así. incluso el hermanito de Tony Scott. Tony Scott Tony también Scott, hacía exactamente, sí, videoclips. sí. Tony Scott, exactamente. Pero bueno, aquí se supo hacer un guión bastante potente, un Sí. guión ¿Y vas a bastante bien comentar organizado. el tema de las 4 reescrituras, algún detalle? Sí, en las 4 escrituras es que tuvieron que ver muchísimo, primero con producción. Vamos a ver, Bruce Willis era una estrella en alza, pero también en aquella época tuvo 2 fracasos en taquilla, uno más acusado que el otro. Uno fue El Gran Halcón y el segundo, El Último Boy Scout, que El Último Boy Scout se ha convertido en película de culto y a mí me sigue encantando. Pero decían que había estirado mucho la gallina de los huevos de oro del cine de acción,
por eso se empezó a meter en cine dramático o en comedia, como fue La muerte siente también, que fue un auténtico blockbuster también inesperado. Las reescrituras, pues las de Shane Black hubo pues bastante cambio de un momento a otro, sigue Steven de Sousa, pero al final me parece que incluso un editor como fue Mark Goldblatt, autor de, bueno, dirigió la película original con Don Lang del Castigador, fue famoso como editor de la Terminator original, dijo, yo tengo una idea para cambiar. Nunca se la acreditó, pero sí se utilizó. Y también incluso me parece que era el William Wisher, el, digamos, co-guionista, aunque no acreditado, Terminator 1, y buen amigo James Cameron, influyó en esta película, y Jonathan Mostow, enlazando con El Castigador, que dirigió también El Castigador, la nueva versión, con Thomas Jane, en 2004. Es decir, fue una película bastante problemática en ese sentido. Sobre todo, pues, no había despido, pero sí se decía, tú haces tantas partes del guión, cobras tanto, y no vas a estar acreditado. Y encima, este tipo de, digamos, de reescritura de la sombra fue lo que causó la huelga de 2008 de guionistas, que ahora ha vuelto en 2023. Sí, ciertamente Jonathan Mostow, que dirigió aquella del submarino, Sí. un poco olvidable, porque, digamos, olvidable no por la película en sí, sino porque cuenta que los Estados Unidos cogieron la máquina Enigma cuando, en teoría, dicen los británicos, fuimos nosotros ya, pero los polacos fueron los originales, que Exactamente. en una Eso. cadena de valor, que, bueno, trataron de apropiarse con la película de Jonathan Mostow, que es el director de Terminator 3. Terminator 3, exactamente. Y luego, después de Terminator 3, no sé si dirigió alguna película más. Es verdad que estaba Jonathan Mostow y Jonathan Hensleigh, perdón, también, que era el guionista y director de Punisher de 2004 con Thomas Jane. Es decir, hubo muchísimos guionistas de por medio que nunca fueron acreditados y que para ellos fue un oprobio. Y que ciertamente la huelga de guionistas fue importante, por ejemplo, en la película Quantum of Solace, Exactamente. que estaba ahí en el tema del guión. Daniel Craig, que simplemente era el actor que hacía el papel de James Bond, dijo, bueno, ya que estamos, os ayudo con el guión. Vale, Sí. la mejor idea del mundo. Gracias. Sí, sí, fue un caos porque encima recuerdo buenas películas, series, como hubo un remake que de la serie de Quantum Leap, esta del hombre que viajaba en el tiempo y Sí, demás, con Dean Stockwell ¿cómo se llama? Y el de Encis, no me acuerdo del nombre, tenía un apellido como polaco también o algo así, pues checo, ¿no? Y recuerdo que se hizo un remake que se llamaba The Weatherman, que era como un hombre del tiempo que viajaba en el tiempo. Se canceló tras la primera temporada. ¿Por qué? Por la falta de guión, no tenía enlace en los últimos capítulos, había un problema de caída de audiencia, y habló de que aproximadamente 15 series fueron anuladas o canceladas, mejor dicho. O sea, tiene mucho que ver. Se planteó incluso que La Jungla Cristal pasase a ser una especie de como de miniserie después de La Jungla Cristal 3. Acabó derivando otro, también cambió durante muchos años, de 12 años nada menos. Fue desde el año 95 hasta el año 2007, me parece que se estrenó Die Hard 4, ¿no? Creo que sí. Y luego ya la siguiente, pues aproximadamente también un espacio de tiempo bastante largo, de 5 o 6 años, que coincide también con la época en la que Bruce Willis empieza a rodar blockbuster, no, sino películas alimenticias que duraban media hora, pues porque empezó a desarrollar la triste demencia frontotemporal, creo que se dice, que ha acabado con su carrera, ¿no? Ahora desde el año pasado, perdón. Sí, que llevó a retirar el premio de los Razzies, de los Golden Raspberry. Anti-Oscar, exactamente, Sí, había una categoría que se inventaron a la peor película del año de Bruce Willis. De Bruce Willis. Y porque dijeron, bueno, ya lo quitamos. La cosa seria, porque había actuado, quizá todavía quedan por estrenar, que son películas directamente para vídeo, para plataformas digitales, pues 2 películas. Pero ya las últimas se le ve con unos problemas bastante graves. Son 15 minutos lo que aparece, pero vamos, es una clara deriva de lo que ocurrió, que supuestamente tiene mucho que ver con lo que fue un accidente en el rodaje de Jungla Cristal 3, que se golpeó con una escena de riesgo, y también con Lágrimas del Sol, de Antoine Fuqua. Sí, pero decías que los cambios que había habido en el guión, quizá, bueno, si puedes decir las alternativas que se habían barajado. Sí, se barajaron alternativas, sobre todo en un principio, enlazando con todo esto, fueron no tanto como Simon Gruber, sino como un comando Splinter que había estado bajo órdenes de
de Hans Gruber vengarse, secuestrando a Holly McClane o a su hija. Lo del secuestro de la hija se volvió a ver en la cuarta, con Timothy Olyphant como malo. Otra opción era enlazar con guerrillas latinoamericanas que querían vengar la muerte del general Esperanza. Y por último, era la de que, bueno, muy tipo el último Boy Scout. Es decir, que John McClane no tanto se había retirado del Departamento de Policía de Nueva York, sino que había sido, bueno, prejubilado, y ahora se le llamaba para evitar varios atentados, no solo en Nueva York, sino en Rochester, si no me equivoco, y que llegaba hasta el puente de Brooklyn. Es decir, esta última era la que tuvo más opciones y era bastante más realista. Bueno, un hombre de mediana edad, 45 años, alcoholizado, recién divorciado, y que vuelve a la acción del mejor modo posible. Era como recuperar, ¿cómo decirlo? Como el héroe caído. Sí, que precisamente enlaza con esa canción final, como es, bueno, también se utiliza en medio de el Battle Hymn of the Republic, el himno de la batalla de la República. Eso es. El problema realmente de los guiones no fue tanto lo que comento anteriormente de no huelgas, sino problemas entre una cosa y la otra, sino que la 20th Century Fox puso un presupuesto muy cerrado. No quería más aventuras, tipo lo que pasó incluso con, creo que la Fox había sido la que produjo Demolition Man en el 93, y que no fue mala, pero no cumplió las expectativas. Tampoco otra película de la época de Stallone como fue Máximo Riesgo. Es decir, fueron también dirigida por Renny Harlin, por cierto. Y que ahora van a hacer la segunda parte. ¿Van a hacer segunda parte? No tenía idea. No lo sabía. Pues claro, en aquellos instantes hubo un agotamiento, hubo una especie de sobreexplotación del género de acción. Por eso, pues hubo gente que con mayor fortuna se pasó a la comedia, como fue Bruce Willis. Otros como Stallone tuvieron la película nefasta Oscar o Alto mi madre dispara. Sí, que fue y Schwarzenegger supo hacer algo de comedia. En la que Stallone y Schwarzenegger se metieron en un círculo porque iban, bueno, yo hago esta película y yo hago esta otra, y parece que le insinuaron, bueno, esta película de Oscar o mi madre dispara, parece que Schwarzenegger quiere meterse en esta película. Y dijeron, no, me meto yo. La cojo yo, efectivamente. Y fue una jugarreta de Schwarzenegger para que se le apegara el Stallone. Creo que lo dijo luego en el show de Jimmy Kimmel, ¿no? Sí, que comentaba eso. ¿Qué jugarreta este cabrón? Sí, dijo, el cabrón del Schwarzenegger que me hizo esto, ¿no? Y era gracioso. Y luego al final acabaron, pues en fíjate. En el 95 fue cuando hizo el Juez Dredd. Exactamente, Juez Dredd, que curiosamente lo que poca gente conoce es que lo más vistoso de la película, que es diferente, a mí me parece entretenida, y es diferente a la de Dredd 2012 con Karl Urban, que fue vilipendiada bastante de mala manera porque a mí me gustó. La de 2012, como personaje, es mucho más accurate al personaje más acertado. Y la de la del 95 fue famosa pues porque el traje de Dredd, quien lo diseñó fue poco después asesinado Giorgio Armani. O Gianni Versace, perdón. Sí, entonces, precisamente ahí en esos momentos. Sí, poco después de hacer una película, creo que está dedicada a su memoria, porque fue acribillado, ¿no? Y la verdad que sí. Creo que en su casa de Miami. Exactamente, en las casas de Miami. Pues todas esas películas, hubo momentos que hicieron un Karaplov, en el año 2000 empieza a cambiar, Willy se mete incluso en lo que es películas muy serias de, digamos, series pero que tocaban tema paranormal, como fueron Sexto Sentido y también el Protegido, que es una trilogía realmente, porque está El Protegido, la de Glass y la anterior que no me acuerdo, que me parece que era Múltiple, ¿no? Sí. Múltiple creo que era. Para luego reunirse todos. James McAvoy, exactamente, el profesor Xavier, la nueva versión de X-Men. Y curiosamente, esos tres personajes que se odiaban, pero que también tenían el plan de Hollywood y demás, acabaron apareciendo los mercenarios de Expendables. Ahora se ha descubierto también, tengo que decirlo, que Bruce Willis, que decían que había pedido mucho dinero para un par de días de rodaje de Expendables 3 y por eso cogieron a Harrison Ford, no pedía mucho dinero, sí, pero realmente lo pedía por el factor de que estaba enfermo. Estaba empezando a tener problemas de demencia, no podía actuar más de 2 o 3 días. Sí, lo conceptualizaron mal porque no tenían toda la información. O quizá él no quiso decirlo por miedo propio, una persona de aquellos unos 55, casi 60 años, ya estaba enfermado, había hecho una buena película como fue Looper,
y demostrar todavía sus capacidades de actuación. Otra que se llamaba, no sé si eran Los Replicantes o los Sustitutos o algo de Sí, Los esto. Sustitutos, sí. Exactamente, basada en una novela de Philip K. Dick con una historia corta. Pero ¿qué puedo decir? Pues por ejemplo para mí eso, que la trilogía, porque sigo considerando Jungla Cristal como una trilogía, la cuarta todavía se puede ver, pero Sí, ese enlace que se puede tomar como un spin-off. exactamente, pero ese enlace primera tercera que tú has comentado es tan perfecto que hace que incluso si solo ves esas dos películas, la 1 y la 3, serían inolvidables. Y con una música que ciertamente vincula también con Arma Letal, como es Eso es. el responsable de la banda sonora, Michael Kamen. Michael Kamen, que encima tristemente va a cumplirse ahora 20 años de su muerte. Sí. Parece que fue ayer, estaba muy enfermo de esclerosis lateral, al final ya no podía casi ni componer, lógicamente, pero dejó para la posteridad. Creo que su última banda sonora, pues quizá fue la de Basic, para, aunque fue sustituido por Hans Zimmer, de lo enfermo que estaba, Sí. y anteriormente la de X-Men, la de 2000, la original. Sí, que en Basic abre la película y la cierra con la misma tonadilla. Exactamente, sí, sí. Es un clásico de tanto de Michael Kamen como Alan Silvestri, todos esos grandes, o Howard Shore, ¿no? El de la mosca. Y El Señor de los Yo creo, Anillos. y El Señor de los Anillos, exactamente. Creo que y Elliot Goldenthal. Creo que fue una buena época de películas de acción. Películas que no volveremos a ver, pues porque ha cambiado la perspectiva sociológica, ha cambiado nuestra forma de ser. Y cosas como, por ejemplo, de I Hate Nigga, hoy no se podría mostrar. Sí, y que ciertamente también acompaña lo musical, en lo tonal, la relación con la primera, con Eso es. ciertos momentos en el En que los que incluso parece que suena la novena de Beethoven. Un sí, poquito. o por ejemplo, el instante en el que hay una especie de publicidad subliminal que es la caída, cuando dice, ¿conoce usted a Hans Gruber? Claro que lo conozco. Y hay esa imagen de la caída y tiene un tarareo de la primera película. Sí. Es así. Creo que nos ha quedado bastante bien todo esto que hemos comentado de la Jungla de Cristal. Podremos hablar otro día quizás de la cuarta y de la quinta como cosas que no hacer, pero pienso que es un buen homenaje sobre todo para Bruce Willis y John McTiernan, que lamentablemente sus carreras se han visto truncadas, una por malas elecciones, otra por una enfermedad. Sí, es una pena, pero como suele pasar, la película queda ahí, queda Eso es. fijada para que toda la gente se pueda acercar, verla, revisitarla todas las veces que haga falta. Por tanto, ciertamente, la obra permanece, a pesar de que los que la crearon pues tengan unas vidas un tanto disolutas o peor. O peor, efectivamente, eso es. Pues encantado de haber participado en Sí, este conversatorio y desde luego creo que solo podemos, o bueno, por mi parte yo me despido diciendo, si pueden ver en cualquier plataforma o alquilar Jungla Cristal 3, no van a perder el tiempo, aprovechen y véanla.